Eso es una explicación posible, realmente. Puede ser, pero me interesó desde ese punto de vista. Claro. Bueno, bárbaro. Le pudiste sacar un provecho entonces. Sí, sí. ¿Cuántas Bueno, veces alegre. uno imagina cosas, se hace otros mundos para salir de determinadas situaciones? Sí, permanentemente. Sí. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola. andan? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Juan Pablo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, medio resfriado. Bárbaros. Bueno, tanto tiempo, Eduardo, que no nos vemos. Eso realmente, ¿eh? Ah, no, ¿Cómo, nos vimos, cómo nos ha pasado encontramos el hace un tiempo? rato. Yo salía Sí, del TCC y él entraba a ver algo. sí. Pero bueno, estamos acá pantalla por medio. Ahora estamos virtualmente. Sí. Este, pero es grato poder verse cara a cara de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando, sí. Mm. Sí, sí, Por lo sí, menos tal cual. podríamos reunirnos una vez. Bueno, por ahí ahora, no, por ahí no, bueno, cuando llegue más el calorcito, por ahí hacemos un par de encuentros, Puede ser, puede ser. hacemos algunos Eso me encuentros. encantaría. Claro. Este, Algunos encuentros presenciales para vernos. Vamos a esperar que pase el invierno. Sí. sí, Dijera al Sogaray, esperemos pasar el sí. invierno. Todos los inviernos que tienen que pasar este año. Sí. Va a ser un invierno largo. Sí, Oh, sí. Y y ya después cuando va a llegue la venir un no sé primavera, qué. vamos a planear algunos encuentros. Por lo menos con los que están, Bárbaro. por lo menos con los que están en Buenos Aires. Sé que hay muchos que Ah, son del interior o están un poco más alejados de la ciudad, así que bueno, por lo menos con los que A lo mejor estamos se animan y más hacen un cerca, paseíto. vamos a hacer un par de clases para que vayan. claro. No estaría mal. No, no. Cuando llegue la primavera, sí. Sí, sí, ahora después cuando ya llegue la primavera, que ya, digamos, con este Eh, frío, digamos, no da ni ganas, bueno, hoy está más o menos lindo, pero los días que hace mucho frío no da ni ganas de salir a la calle. Aparte oscurece tan temprano, tan temprano. Sí. Ah, bueno, son las 6 de la tarde y ya está de noche, yo me quiero morir, ¿no? Sí. Sí, Porque no me horrible. alcanza el día. Exacto. Este, además, este invierno realmente es un invierno. Crujiente. Estábamos desacostumbrados a este tipo Sí, de frío. Por lo menos yo, totalmente. como son, recuerdo Hacen hace unas Sí, mucho tiempo no haber tenido un invierno tan frío como este. Y de muchos sí, días fríos, porque por ahí teníamos inviernos que hacía 2 o 3 días, después hacía calorcito, después, pero ahora Ah, como mucho claro. frío. Yo he sacado camperas que hacía 2 o 3 inviernos que no sacaba. Está que bien, no hubo pandemia usaba. de por medio, pero quiero decir, he usado ropa que no usaba desde hace Sí, sí. tiempo. sí, Que pensé que no la tenés iba a usar razón, nunca más de sí, tan pesada que era. sí. Ah, El primer año de la pandemia era junio y seguía el tiempo lindo. Recién Hacía en calor, me agosto acuerdo, sí. hubo unos días de mucho frío. Sí, sí. A mí me parece que están exagerando, discúlpenme. No hubo ni Sos un día bajo joven, cero, Emiliano, sos ni un joven. día No, bajo no, cero Emiliano todavía. es del Y ya team se están frío. quejando. Él quiere vivir en Ushuaia todo el año porque es Podría ser Noruega también, no Claro. tengo bueno, problema. también. Le gusta el frío. Es insoportable, pero bueno. Me entiendo. Yo quiero vivir en el Caribe y él quiere vivir en los Alpes suizos. claro, ahí está. Este, pero bueno, Y bueno, contra gustos. eh, Exacto. Me el- gusta más el- el frío que el calor, dice Mónica. Bueno, Mónica, allá vos. Bien, No voy una a de las mías. discutir. Ay, claro. Cada vez estás más parecido a Adam Driver.
¿no? O Adam Driver está más parecido a mí, también puede ser eso. También puede- Claro. Ah, cierto. Pero de Pobre Adam veras está Driver. muy parecido, ¿no? Parece que lo van Tiene a un usar de aire. doble para las películas de riesgo. No tengo problema, si pagan en dólares no tengo problema. Ay, Bueno, todo sea por los verdes. Oh, Y sí, hoy en día, bien. Sí, la verdad que es esta un poco situación extraordinaria. complicada. Mm, Este, pero bueno, Bueno, los voy esperemos que se Siempre muteando. que calme. llovió, paró. Siempre que llovió Sí. paró y siempre que llegué yo los muteé. Así que Ah, ahora, a ver, María Elisa vio Pierrot con la Lugones. Ah, en el ciclo de cine francés de copias restauradas, sí, está en este momento. Y después viene uno de vampiros. Enciclopedia del vampirismo, creo que se llama una cosa así. Mm, En la Lugones, de copias restauradas. Pero bueno, los voy ¿Cómo? en la sala Lugones. En la sala Lugones. Qué lindo. Los voy, hago, pum, todos. Bueno, te ayudamos. A ver, cámaras. Ok, ¿verdad? Acá veo una que... Hola Cristina, buenas tardes. Muy bien, todos. Creo que están todos. Muy bien. También que pongo a los chicos con anfitriones. Mm, una persona. Bueno, buenas tardes a los que no saludé, que los que no vi cuando estaban, que se conectaron después que entré yo. Así que, nada, mi nombre ya lo saben, así que no voy a, es Juan Pablo Russo, no voy a hacer toda la presentación de siempre porque no hay nadie nuevo hoy, así que vamos a evitar toda esa parte, todo el speech que ya sabemos. Pues esperen que se me desconfigure la pantalla ahora. Ahora. Bueno, si me pasan la diapositiva. Bueno, la semana que viene recuerden que tenemos Los años más bellos de una vida, la película de Klaus Lelouch con Jean-Luc Trintignant. Y la última clase del mes vamos a tener Perro que no calla de Anna Katz. Nada, dos películas que nos habían quedado, que si bien son del año pasado, nos habían quedado colgadas. Y este mes que vino flojo de estrenos y de películas, nada, las reflotamos. El mes que viene ya viene de vuelta, viene la temporada fuerte de estrenos. Así que el mes que viene prepárense porque tenemos grandes películas para agosto. Yo no voy a estar en agosto, pero bueno, voy a estar la primera clase nada más. Les voy anticipando, me voy de viaje. Así que voy a estar la primera clase y después las otras van a quedar con los chicos. Así que no me voy a conectar de donde estoy porque voy a estar en horarios muy diferentes. Pero nada, la primera clase voy a estar, voy a dejar todo acomodado y las otras clases estarán solos con los chicos y se salvarán de escucharme. Dicho esto, voy con las recomendaciones. Bueno, como ya les dije,
me está costando mucho encontrar, por lo menos este mes, algo para recomendarles. Pero yo sé que esperan, que hay algunos, no todos, hay algunos que esperan que yo recomiende algo. Entonces, bueno, trato de encontrar algo dentro de lo poco que está habiendo. Julio se ha convertido en un mes flojo. Digamos, antes era flojo en materia de cine. Dice Silvia, te vamos a estrellar. Igual, nada, me voy de vacaciones. Hace mucho que no me voy de vacaciones, así que bueno, es mi viaje el viaje que tenía preparado para mi cincuentenario, que no se pudo hacer por la pandemia, este año lo voy a hacer. Así que ¿A dónde vas, Juanpi? me voy a Europa, ¿A qué lugar? a España y Portugal. Ay, qué lindo, qué lindo. Así que bueno, Bueno, me nada, alegro mucho. muchas gracias. Pero nada, fin de agosto ya estoy de vuelta. Bueno, dicho esto, ya contando mis cosas personales, les quería ir avisando para que estén preparados, que no me iban a ver, más por eso. Como sé que les decía que hay algunos que esperan que las recomendaciones y que antes julio era flojo en materia de cine por las vacaciones de invierno, parece que el streaming también ha copiado esa modalidad de como en julio no estrenar demasiadas cosas o estrenar lo que ya tienen y van quedando algunas cositas. Y entre lo que estuve viendo, digamos, estuve viendo como muchas cosas que no les puedo recomendar porque eran malas, literalmente. Estuve viendo, o sea, vi una película alemana que no me gustó para nada en Netflix, que se llama Por Jojo. No me gustó nada, no sé si alguien la vio. Y dentro de lo que vi, que más o menos me gustó, está La Noche Más Larga, que para mí arranca bien. El segundo capítulo medio como que le cuesta avanzar, y después, a medida que van avanzando los capítulos, se va poniendo como más interesante. Y lo que siempre les digo, no es es una miniserie de 6 capítulos de 45 minutos cada uno, bastante corta. Está protagonizada por un argentino que vive en España, que es Alberto Amam, que seguramente lo recordarán porque era el protagonista de Tesis sobre un homicidio, y trabajó en varias películas argentinas, y de hecho está filmando ahora acá con una ópera prima, con Itziar Ituño, que es la protagonista de Intimidad, y la que era la del robo. Uy, se me fue el nombre, la del robo a la Casa de la Moneda, la Casa de Papel, no me acordaba el nombre. Era la protagonista de la inspectora de la Casa de Papel. Están filmando una película acá en la Argentina, protagonizada por ellos dos. La serie es como sucede como en digamos, no está filmada en tiempo real, pero sucede a lo largo de una noche. Los 6 capítulos comienzan un 24 de diciembre a la noche y terminan el 25 de diciembre a la mañana. Y lo que sucede durante la noche es en una clínica cárcel psiquiátrica, llevan a un detenido que cometió hipotéticamente, no voy a contar mucho, una serie de crímenes, un asesino serial, y hay un grupo de policías que tiene que sacarlo de esa cárcel antes de que él hable con el juez, porque si habla va a revelar muchos secretos. Entonces lo que sucede es toda esa noche la toma de la cárcel por parte de un grupo de policías que no se sabe, digamos, que los que están adentro hasta avanzada la serie no sabe que son policías, ni por qué se lo quieren llevar, ni por qué lo quieren ellos para que no hable. Entonces, bueno, toda la serie es lo que sucede entre la alianza entre la policía, los detenidos y los que están dentro del neuropsiquiátrico, luchando contra los que están afuera, que es como hipotéticamente es una banda delictiva, pero en realidad es una banda de policías. Tiene como mucha acción y es muy interesante cómo se va
revelando la información. Yo lo que conté es solamente los primeros 15 minutos. Digamos, lo interesante es el manejo de la información que tiene la serie hacia el espectador, porque los que están involucrados, digamos, los que están adentro de esta cárcel neuropsiquiátrica, saben lo mismo que sabe el espectador. Entonces como que ellos se van sorprendiendo continuamente, igual que lo va haciendo uno. Me parece que es el mejor logro de la serie, y la verdad que para los que les guste la acción, el dinamismo, ¿no? Digamos, ese tipo de películas, medio thriller, medio policial, medio de película de asalto, es como, es un producto comercial, pero interesante y se deja ver. Así que bueno, se las recomiendo. Fue un estreno de la semana pasada en Netflix para aquellos que quieran ver algo de suspenso para pasarla bien, para pasar el rato y no más que eso. Así que, bueno, dicho esto... Juan Pablo, Sí. una pregunta te Sí, quiero Esther, hacer. decime. ¿Viste algo de Supernova en la serie de Anna Katz? Vi el primer capítulo. Está Y- bueno. ¿Eh? A mí me parece interesante. Sí, ¿no? Digamos, llegué a ver el primer capítulo y quería ver el resto para recomendárselas. Claro, Ahora está en Amazon. está en Amazon y en Canal 9 un capítulo por semana. En Claro, Amazon pero en subieron los Amazon 4, está entera. En sí, Amazon está entera. subieron los 8 ya porque se habían subido 4 nada más. Sí. Ah, No sé. ah, Yo voy por el tercero. claro, 4 nada subieron más. 4 y creo que la semana que viene suben los otros 4. Así que nada, cuando vea un poquito más se las voy a recomendar. Igual como vamos a tener una clase sobre ella, entonces tampoco quería como avanzar mucho tan adelantadamente, tan adelante. Pero prometo contarles la semana que viene, que va a ser la clase anterior al perro que no calla, un poquito de Supernova. Así que sí, lo que vi me interesó. Así que nada, igual hablo la semana que viene de Supernova. Bueno, dicho esto, nada, me voy, los dejo con Emiliano y Fede para que hablen sobre todo en todas partes al mismo tiempo. La película, sé que a muchos los apabulló todo lo que sucede en la película, pero está buena para analizarlo. Así que nada, los dejo, hasta luego y buena clase. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, como decíamos recién Juan Pablo, no hacemos nuevas presentaciones, ya somos los mismos de todo, que estamos desde el principio de este mes. Hoy nos toca trabajar todos en todas partes al mismo tiempo, que es una película justamente que trata de, bueno, que como también decía recién Juan Pablo, puede resultar apabullante por esta cuestión de que todo en todas partes y al mismo tiempo, es decir, esta cuestión de querer meterlo todo en una sola cosa, ¿no? Con todo un recurso visual y un bombardeo visual, que bueno, que hay que encontrar el ritmo. Por un lado es una película que puede ser que sea apabullante, pero también al ser una película que tiene un ritmo muy acelerado y que, digamos, que no permite al espectador tampoco generar demasiado análisis ni demasiada reflexión mientras la mira, ¿no? No le da tiempo al espectador. Recién una vez terminada la película uno puede entrar a otra instancia, porque realmente sí es un bombardeo visual. Una cosa interesante que escuché decir a los directores en una entrevista es que ellos pensaron esta película en su ritmo y en muchas de las cuestiones que tienen que ver con su progresión visual, con la experiencia de lo que es el Internet y las redes sociales, ¿no? Y es interesante porque vamos a encontrar muchas cosas en la película que tienen que ver con cierta modernización del lenguaje relacionado con la idea de redes sociales y de los consumos que también son audiovisuales hoy en las redes sociales y en el Internet, bueno, con los cuales también el cine se puede empezar a alimentar ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y esto es un poco el tema que nosotros queríamos traer con esta película, que es esta idea del multiverso, ¿no? Algo tan nombrado, tan mencionado, tan dicho en la actualidad,
Y que bueno, acá tenemos una película que lo trabaja y no desde el género de superhéroes, ¿no? O digamos de algún género que podemos sacarle cierto jugo al analizarlo, ¿no? Primero podemos explicar estas cuestiones que son muy interesantes. Yo recordaba en la semana un director de cine argentino que se llama Hernán Moyano, que hizo un dibujo animado que se llama Belisario, creo que alguna vez vino a hablar con nosotros, para lo que es el Planetario de La Plata, ¿no? Él filmó en esto que se llama Full Dome, ¿no? Que es como un nuevo formato que ya no se filma en la pantalla, sino que se filma en 360 grados, ¿no? Como una tecnología nueva, pero también tiene un ritmo muy exasperante, muy apoyante. Uno en la misma imagen no sabe para dónde ver, ¿no? Si uno lo va a ver ahí, resulta interesante ese lado. Bueno, la cuestión es que él dijo una frase que a mí me pareció muy interesante en función de estas nuevas modalidades de lo audiovisual, que él dice, fue una abuela con el nieto a ver la película de él, ¿no? Belisario, ¿no? Película, digo, para comparar, ¿no? Con todo en todas partes al mismo tiempo. Y decía, y era interesante, porque el nene estaba como excitado viendo la película, decía el niño, y la abuela estaba agarrada de los apoyabrazos, ¿no? Como tensa, como apabullada justamente por todo lo que pasaba en la película. Bueno, como me pareció como esa expectación que él observó, me parecía muy interesante para tratar de entender un poco esto, ¿no? Como que el audiovisual está virando hacia este lugar, y nos guste o no, está bueno como analizarlo y poder tratar de comprender un poco estos mecanismos que tiene hoy en día. Sí, y ahí, hablando del tema del multiverso, hay dos formas de tratar un tema o articular una temática. Una es la forma vacía, que es la forma del espectáculo. Es decir, simplemente como el multiverso es algo atractivo, que permite un despliegue visual y un despliegue de aventuras y de situaciones de acción muy llamativas, lo utilizo para llamar la atención del espectador, ¿no? De forma netamente superficial. Y otra es utilizar ese mismo tópico para poder hablar de otra cosa, ¿no? Para poder generar un contenido que vaya más allá de lo meramente visual, ¿no? Del espectáculo visual. Y creo que en esta película justamente hay un montón de cosas que hacen que la película sea superadora del tema en cuestión, ¿no? Digamos, del atractivo del tema en cuestión. Que eso es una buena salida, porque por ahí podríamos haber hecho esta misma clase con Doctor Strange y el multiverso de la locura, pero la realidad es que es un despliegue visual que te puede entretener todo, pero que no es un despliegue visual vacío que no cuenta nada con el tema que trata. Eso es interesante, el tema que trata no cuenta nada más que lo obvio. Acá hay algo más que lo obvio, ¿no? Y eso es donde la película se pone interesante y en lo particular se me hizo muy disfrutable. Bueno, primero vamos a hablar de los directores. Es un dúo creativo, Dan Kaun y Daniel Scheinert. Ellos firman sus películas como Los Daniels o The Daniels, ¿no? Los dos Danieles serían. Para poder conocer más de su cine, podríamos recomendar su única película anterior, que la pude ver, y la verdad la había visto por la mitad en HBO Max hace un tiempo atrás, en 2 meses, y la abandoné. Y después de terminar de ver Todo en todas partes, fui a retomarle, la terminé de ver y realmente ya la vi con otros ojos porque tiene una propuesta muy interesante. Un cadáver para sobrevivir es una película también con un carácter de un corte independiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una propuesta que desde el lenguaje cinematográfico es bastante arriesgada, ¿no? En este caso trata de un náufrago que encuentra un cadáver. Ese cadáver está putrefacto, tiene olores, gases que le salen por todo el cuerpo, está pudriendo, pero se transforma en el compañero de aventuras y en la compañía y mejor amigo de este tipo que está solo en la isla, ¿no? Y a partir de ahí, de esta situación bizarra, grotesca, escatológica inclusive, aparece todo un vuelo poético que habla de la condición humana.
¿no? Porque este tipo que está muerto, este cadáver que está muerto, empieza a interactuar de alguna manera con el vivo, y el vivo le empieza a explicar cómo es vivir, cómo es estar en el mundo. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, de la basura? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre ser simplemente un desecho y ser un ser humano? Por ejemplo, una cosa extraordinaria. Es decir, a partir de un lugar inesperado, a partir de una propuesta grotesca, a partir de algo que es escatológico, como por ejemplo, ya pensemos en la película, los dedos de salchicha. Es algo repulsivo, pero a partir de eso, los directores consiguen generar una imagen poética, un mensaje que va más allá de la simple escatología, ¿no? Que busca una profundidad temática, que en los dos casos se vuelve hasta filosófica, porque tiene que ver con la condición humana. Esta película la pueden ver en HBO Max, si a alguien le interesa. Bueno. Otro tema interesante que venimos destacando últimamente es que la película está producida por A24. Hace poco me vi un documental sobre el A24, que es esta productora independiente que tiene sede en Nueva York. Es muy importante entender que la sede en Nueva York tiene que ver con el otro lugar del cine, ¿no? La otra punta de Estados Unidos, la otra ciudad importante de la cultura de Estados Unidos y que trabaja con otra idea del arte, ¿no? Mientras que en Hollywood sería la cuestión del espectáculo y el comercio del arte. Del lado de Nueva York estaría la producción independiente de bajo presupuesto, con estímulo creativo, con necesidades de buscar nuevas propuestas que experimenten con el lenguaje del cine. Y hace rato que vienen trabajando con directores muy, muy interesantes, y de alguna forma hay una nueva generación de autores que están apareciendo en Estados Unidos a partir de A24 y otras productoras similares. Pienso, por ejemplo, en Robert Eggers. Robert Eggers es un autor que está apareciendo ahora, que es el autor del Faro, de Witch, de El Nombre del Norte, que ahora está filmando una nueva versión de Nosferatu el Vampiro, ¿no? Son autores interesantes, y que esta productora se dedica especialmente a trabajar con estos tipos de negocios. Que es interesante, porque Hollywood, especialmente después del 2008, fue como detonante con la cuestión esta de la crisis, ya no arriesga presupuesto y ha cerrado muchos de sus departamentos de cine independientes, ¿sí? De películas económicas, baratas, dedicándose solamente a las películas de alto consumo, ¿no? De consumo masivo, y que producen una ganancia multimillonaria, ¿no? Como el caso de las películas de superhéroes. Es decir, invierto 300 millones y gano 900 millones en una película del Capitán América, pero no invierto 25 millones para ganar 20 millones. ¿Se entiende? Bueno, ese hueco de negocio que quedó vacío, productoras como A24 lo han tomado y están haciendo películas con bajos presupuestos, pero que al mismo tiempo tienen un potencial creativo que le permite ganar premios y festivales, y que también tienen dentro de este nuevo mundo, ¿no? Este nuevo mundo tan diversificado, un nicho de consumo internacional que le permite también ser un producto redituable dentro de los términos de una película barata. El otro día me encontré una meme que me pareció maravillosa, que ponía una imagen de El Señor de los Anillos y decía, no sé, 100 millones de dólares. Y al lado decía El Caballero Verde. El Caballero Verde, una película también independiente producida por A24, que trabajamos el año pasado en la Escuela de Espectadores. Y decía 25 millones, ¿no? Decía, ¿cuál es mejor? Te decía el meme, ¿no? Y hay un poco de eso. Un cine diferente, un cine joven, con propuestas novedosas, que viene a plantear otras posibilidades, otras miradas para un cine independiente de la industria. Y que le da libertad creativa a sus realizadores, ¿no? Algo muy complejo y muy difícil de lograr hoy en día en cómo se mueve el modelo de negocios actual, ¿no? Y A24 tiene esta característica, esta capacidad de darle libertad creativa a los artistas. Y es muy interesante el documental que mencionó Fede, después por ahí se lo podemos compartir en el grupo de Facebook, porque también habla de dos cuestiones, ¿no? Primero, de cómo lograron promocionar sus películas, ¿no? Con una estrategia novedosa de marketing. Eso también me parece muy interesante, ¿no? Siendo productos específicos y diferentes, pero claro, no tienen todavía al menos, no tienen un personaje como puede ser un superhéroe de Marvel para promocionar sus películas. Entonces inventaron toda una estrategia mediante las redes que han ayudado a promocionar sus películas. Y tanto esta película que estamos analizando hoy,
como la película de terror X, que está en la web, digamos, no se estrenó todavía acá en Argentina, no sé si se estrenará, son los intentos de A24 de empezar a meterse en un cine de recaudación, digamos, de que puedan ser más masivos, ¿no? En el caso de esta película que estamos analizando hoy, fue como inesperado, ¿no? Es una película que no imaginaban que iba a atraccionar el público que está reaccionando. O sea, a ver, está dentro del top 10 de la taquilla, y es una película que tal vez sea la más barata de ese top 10 en costos de realización, ¿no? Y sin embargo, por esta capacidad que tiene de ser dinámica, de ser atractiva, de hablar de otras cosas, ha logrado como posicionarse. Pero es un éxito que no se esperaba ni siquiera a 24, ¿no? Y bueno, ya a poco empieza como a escalar posiciones dentro de, con sus propios productos. Exactamente. Bueno, y ahí vamos a empezar por una cuestión que es el casting, ¿no? La película tiene unos protagonistas que para el cinéfilo con ciertos bagajes, especialmente del cine de los 80, aunque también algo de los 90, tienen un valor simbólico, ¿no? Y acá, bueno, vamos a entrar en el tema de la posmodernidad, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Y el casting es muy importante en ese sentido, no son cualquier actor asiáticos los que participan. Primero, bueno, la protagonista, Michelle Yeoh, que Michelle Yeoh es una actriz súper popular, tiene muchísimas obras, ha sido chica Bond en los 90, ha trabajado en un montón de producciones dentro del cine, el cine comercial norteamericano, inclusive creo que en una de las últimas películas de Marvel tiene un personaje. También es una artista... es actriz y es actriz de películas de artes marciales, súper famosa en todo lo que es Asia, ¿no? En todo lo que es Oriente Medio, o sea que también tiene toda una carrera aparte en el lado asiático del globo, que por ahí nos es más desconocida, pero quizás su película más valiosa, la más interesante, la más famosa, que tuvo varias nominaciones a los premios Oscar inclusive, sea El Tigre y el Dragón del año 2000. Una película que retoma el género del cine de artes marciales, pero con un vuelo poético y artístico que realmente la identifica como una película muy bella, además muy bella visualmente y siempre recomendable. Creo que está para ver en Netflix, si les interesa. Yo la vi el año pasado de vuelta porque realmente vale mucho la pena. Es muy bella y es muy poética, y además genera toda esta cuestión del atractivo estético de la coreografía de las artes marciales, que es muy diferente a las coreografías de pelea que podemos ver en Occidente. Tiene como otro vuelo visual que vale en sí mismo como acontecimiento estético. El segundo actor, el que hace del padre, Jonathan Ke Quen, es un tipo que hace más de 20 o 30 años que no trabaja en la industria, se dedica a otra cosa. Él fue un niño actor en la década de los 80, y no cualquiera, sino que fue el niño que aparece con Indiana Jones en El Arca Perdida, en El Templo de la Perdición, de 1984, y es uno de los niños de la película de aventuras, Los Goonies, de 1985, película de aventuras que quizás sea la matriz de inspiración para haber hecho hace poquito Stranger Things, esa serie tan popular también de aventuras de adolescentes y niños que está dando en Netflix. Es un actor que hacía años estaba ya retirado de la actuación, y fue convocado para esta película, obviamente con toda esta carga nostálgica de su presencia en la película. Esta cuestión de la carga nostálgica y reconocer o no reconocer esos actores tienen que ver con los bagajes cinematográficos de cada uno. No reconocer al actor no nos va a sacar, no va a hacer que nosotros no entendamos la película, pero tiene una carga emotiva, una carga simbólica extra para la persona que tiene ese recorrido cinematográfico y que de alguna forma lo va a conectar. Obviamente es un contenido cinematográfico asociado a la nostalgia, y que generalmente entre la gente entre 50 y 35 años, ¿no? Que fue niño en ese periodo histórico y vio las películas en el cine y cuando era chico tiene ese contacto nostálgico, ese contacto con la propia infancia a través del personaje de un tipo como este. Harrison Ford cumplió hoy 80 años.
Hoy o ¿Hoy? ayer. No, creo que hoy. Así que bueno, 80 años. Bueno, y por último, otra leyenda del cine americano, un tipo que aparece en muchísimas películas, es James Hong. James Hong apareció desde la serie Kung Fu, apareció en Chinatown de Polanski, pero bueno, acá tengo dos fotogramas, uno es de Blade Runner de 1982, otro es el ser más, el malvado, el especie de ser sobrenatural malvado de la película Rescate en el Barrio Chino de 1986. Un actor que tiene una trayectoria en Hollywood larguísima, pero siempre en papeles secundarios, ¿no? En papeles secundarios, papeles cortos, y esto un poco tiene que ver con que son actores asiáticos y no es común en el cine norteamericano que los actores asiáticos tengan papeles centrales. Y ahí reflexionar un poco también sobre lo que significa un poco esta película, ¿no? Esta película estaría de una forma en un momento generando un antecedente histórico dentro de un cambio que hay en este momento en el cine americano, propiamente la producción de cine americano, no estoy diciendo ni siquiera hollywoodense, que tiene que ver con la representación de lo no representado. Por ejemplo, en la década de los 70 aparecen en Estados Unidos directores como Martin Scorsese o como Francis Ford Coppola, actores como Stallone, actores como se me fue ahora el nombre. John Travolta. John Travolta, ese que sí, John Travolta, ¿no? Que vienen, bueno, Robert De Niro, Al Pacino, casi todos ellos neoyorquinos, que empiezan a generar un cine que empieza a representar a los italoamericanos en la pantalla. Pero ya, si aparecía un italoamericano en la pantalla, generalmente aparecía como un personaje secundario, ¿no? Caricaturizado, grotesco, diseccionado en sus aspectos de inmigrante, como personaje chistoso. En cambio, lo que pasa en esta película, que va a ser, pensemos en El Padrino, es que se va a poner en primer plano al italoamericano y se lo va a representar directamente como protagonista de sus propias historias, con directores que son de esa nacionalidad y con actores que también lo son en su gran mayoría. Es decir, lo italoamericano empieza a decir, esa comunidad de ciudadanos norteamericanos empieza a visibilizarse en el cine y a trascender, ¿no? Y dejar de ser un personaje de reparto o directamente estar invisibilizado en la representación del cine. Lo mismo, muy parecido, pasa entre los 80 y los 90 con el caso de Spike Lee y la comunidad afroamericana. Spike Lee, director otra vez afroamericano, también neoyorquino, empieza a hacer un cine donde el protagonista es el propio afroamericano y donde se representa la cultura afroamericana. Un cine afroamericano hecho por afroamericanos y que representa y describe las formas de vida cotidiana, la cultura de esta comunidad, de esta minoría de la sociedad norteamericana. Todas estas cuestiones pasaban en diferentes momentos históricos. Y hoy nos encontramos frente a un fenómeno nuevo, que es la representación de los asiáticos norteamericanos, ¿no? De los hijos y de las familias migrantes, inmigrantes a Estados Unidos de asiáticos. Pensemos, por ejemplo, cómo cambió la representación de los asiáticos en el cine y en el audiovisual norteamericano desde la década de los 60, por ejemplo, hasta la actualidad, ¿no? Pensemos en Bruce Lee. Bruce Lee, cuando viene a Hollywood para hacer carrera, él era una mega estrella en Asia y él era norteamericano, ¿no? Era hijo de inmigrantes, pero lo único que consigue es hacer un papel secundario en la serie de las 60, El Avispón Verde. No consigue el protagónico, sino que es el chofer asistente del protagonista, Kato, ¿no? Tan famoso Kato. Y tiene que volverse, después de eso, a Hong Kong, creo que era, se vuelve a Hong Kong justamente porque no encuentra en Occidente la posibilidad de desarrollar una carrera como estrella de cine, de cine de acción. Es decir, no se le da ese espacio, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de ser asiático. Inclusive, la idea original para la serie Kung Fu, no sé si recuerdan la serie Kung Fu con Jack Carrigan, la idea era una idea propuesta por el propio Bruce Lee, donde él quería ser el protagonista de la serie. Pero fíjense cómo es esta cuestión ¿no? de la negación de la representación,
que terminan contratando a Chuck Carrigan, que es occidental, y lo disfrazan de chino, ¿no? Para de esa manera hacer la serie sin que el protagonista sea realmente chino, ¿no? De eso pasamos a el mundo contemporáneo, donde por ejemplo tenemos películas como Minari, película que tuvo nominaciones al Oscar y que estuvo acá en la Escuela de Espectadores siendo analizada el año pasado, donde se cuenta justamente la historia de los migrantes, ¿no? De una familia de migrantes coreanos en Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que le va pasando a medida que esa migración. Es decir, hay una visibilización de lo invisible a partir de este cine. Esta es la película que necesitábamos ahora, dice el afiche, por ejemplo, ¿no? Como diciendo, hay un entendimiento de saber de que hay que visibilizar otras comunidades que estaban invisibilizadas. Este fenómeno que estamos describiendo también sucede en el cine más masivo, en el cine de superhéroes. Marvel Studios con Disney el año pasado estrenó una película que se llama Shang-Chi, que es un superhéroe chino, ¿no? Que tiene por primera vez su primer película de largometraje en Occidente, ¿no? Una película occidental que está dirigida directamente a representar un superhéroe chino con toda una serie de personajes orientales chinos, casi la mayoría, trabajando en el equipo. La película no le fue muy bien, en China fue inclusive desestimada, no la quiso ver nadie, pero, digamos, hay intentos, ¿no? de visibilizar esta representación. No seamos ingenuos, en el caso también de corporaciones como Disney, tienen que ver con entender que hoy Oriente, Asia, es un espacio que ha crecido muchísimamente como consumidores, ¿no? El consumo ha aumentado, o sea, China, por ejemplo, es un país que ha multiplicado varias veces su clase media y su capacidad de consumo de su población, y obviamente es un nicho de mercado que estudios, ¿no? como Disney están muy interesados en poder explotar. Pero bueno, hay todo un cambio en esta cuestión, y desde ese lugar podemos decir que esta película estaría, ¿no? Trabajando en este sentido, en este cambio. Porque si lo pensamos, básicamente lo que vemos en la película es la representación de una familia de clase media baja de migrantes chinos en Estados Unidos, ¿no? Eso lo están representando. Un abuelo chino, un papá y una mamá china, y una hija que es primera generación de chinos en Estados Unidos. Y eso es algo que en primera instancia, hasta hace no muchos años, no se visibilizaba, no se representaba dentro del cine americano. La película iba a ser protagonizada por Jackie Chan, estuve leyendo, y bueno, lógicamente después se deciden porque la protagonice Michelle Yeoh, y le da todo una impronta diferente, ¿no? Una diferente en este momento, y diferente porque Jackie Chan, por supuesto es una mega estrella, pero está íntimamente ligado a la idea de las artes marciales. Al ser una mujer y una madre de cabeza de familia, adquiere la película otra fisonomía y empieza a hablar de otras cosas. Creo que es interesante también este riesgo que asume la producción, porque digamos, también hay que reconocer que Jackie Chan tiene su público cautivo, pero en arriesgar y darle otro vuelo al relato, ¿no? Y otra capacidad de poder hablar de otras cosas más ligadas a los sufrimientos cotidianos, como mencionaba Fede, en tanto y en cuanto familia migrante china en Estados Unidos. La otra actriz que no nombramos recién, tenemos que nombrar, es Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, actriz fetiche, es la actriz de Halloween, trabajó en los 80, por ejemplo, en películas como de Mendigo a Billonario. Es una actriz que tiene una trayectoria extraordinaria. Es la hija de la actriz de Psicosis, ¿no? No me acuerdo el nombre. Creo que es Janet Leigh, si no me equivoco. A ver, ya lo googleamos. Sí, bueno, es decir, es una persona que está en Hollywood, en el universo de Hollywood desde hace muchísimos años, y que tiene una trayectoria con muchas películas de culto, ¿no? Como le hablamos, la saga Janet Leigh, confirmado. Es la hija de Janet Leigh, y como la saga de terror de Halloween, ¿no? De Carpenter, uno de los maestros del cine de terror del 70, de bajo presupuesto. Ella también es una de las protagonistas, inclusive es la villana. Y eso es interesante también, ¿no? Porque, como decía Emiliano, las mujeres, los protagonistas son mujeres,
¿no? Y no son mujeres jóvenes y voluptuosas de 25 años. Son dos señoras de 60 años, ¿no? Amas de casa, las dos, una empleada pública, la otra, bueno, ama de casa, con un negocio familiar, ¿no? Y justamente lo que vemos en la película, que podría sonar absurdo, pero que también tiene que ver con este lugar de representar lo invisible, es que la elegida para salvar el universo es una ama de casa de origen china, radicada en Estados Unidos. Y la archivillana, que la persigue para todos lados, es una empleada del servicio fiscal también de más de 50 y pico, 60 años, ¿no? Digo, y además que no están en su mejor condición física, ¿no? Digo, como la representan con el abdomen abultado, ¿no? Hay toda una cuestión de representar aquello que no se quiere representar, de mostrar en primer plano aquello que trata de quedar siempre en el fondo del plano, fuera de foco o directamente en el fuera de campo, ¿no? Todo eso ya tiene un valor que le da a la película muy interesante desde el vamos, ¿no? ¿Qué quiero representar y cómo lo represento? Sí, y es interesante esta lógica, ¿no? que plantea la película, bueno, lo vamos a ir desarrollando, de el conflicto cotidiano, ¿no? El enemigo cotidiano no es el señor que quiere dominar el mundo, ¿no? El villano, el ultravillano que quiere dominar el mundo, lo es también, pero no en este caso, sino el primer escollo con el que se encuentra es una persona, un burócrata, y De la FIP, ¿no? Como la FIP de acá sería. claro, claro, una burócrata que busca, ¿no? que funcione toda la cuestión de presentación de papeles, etc. Y ella en esa dinámica social se siente mediocre. Y ahí aparece la aventura como la posibilidad de de convertir en extraordinario, quise decir, el mundo ordinario, y que ella siente que no está a la altura de sus posibilidades, ¿no? Se habla de eso inclusive en diálogos en esos mismos términos en la película. Bueno, esta película es una película que pertenece a lo que sería el cine posmoderno, ¿no? El cóctel ecléctico de la posmodernidad, que podemos entenderla primero como un cine pastiche o cine de collage, es decir, un cine que está construido a partir de fragmentos de cosas, ¿no? Que vienen de lugares muy distintos y que se utilizan para hacer una composición que funciona. Es decir, es una película construida a partir de elementos diversos, ¿no? De cosas que vienen de lugares muy distintos, con muchas cuestiones, digamos, mucha cita adentro de cada cuestión, cada elemento que ingresa, ¿no? Mucho información paratextual, ¿no? A partir de eso, va construyendo una imagen de lo imposible. Es un cine también posmoderno de la nostalgia, que siempre está apelando a mi recuerdo, a mi memoria, como cinéfilo, por ejemplo, ¿no? Con la cita cinéfila permanente que hay en la película. Hay muchísimas citas a muchísimas películas de historia, además de que los actores que están ahí simbolizan o recuerdan otras películas y otros momentos de la historia del cine. El cine posmoderno también es un cine que fusiona el género, es decir, agarra diferentes géneros cinematográficos con sus reglas internas y los mezcla, ¿no? Los fusiona para construir algo distinto que es superador del género que está trabajando. También es un cine que se ríe de su propia forma, que no se toma del todo en serio a sí mismo, ¿no? Por eso es un cine paródico. Pero en este caso particular, es una película paródica, pero es una película paródica que se toma muy en serio, ¿no? Se toma muy seriamente los temas que trabaja, ¿no? El estatus de metáfora que va a tomar a partir de las cosas que está parodiando. También es una película que tiene un ritmo frenético, ¿no? El cine posmoderno tiene un ritmo frenético, un ritmo del videoclip, ¿no? Del corte rápido, de el constante bombardeo de informaciones y de datos que se van superponiendo unos sobre otros, ¿no? Yo veo una imagen y pienso en el cine de karate, pienso en Matrix, pienso en la película El Tigre y el Dragón, pienso en Indiana Jones, pienso en el multiverso de Doctor Strange de Marvel. O sea, hay un montón de elementos referenciales que están como en ese subtexto de la película generando información que es de alguna forma bombardeada hacia el espectador, ¿no? Y también es un cine que genera una desjerarquización de los elementos, ¿no? Esto que hablábamos, por ejemplo, no me acuerdo en qué película hace poco, mezclar la Biblia y el calefón, es decir, darle la misma jerarquía
no sé, a la representación de un dios y a una señora que está cortando cebollas en la cocina de su casa. Es decir, todo pierde jerarquía, se mezcla para construir aquello algo que se vuelve inesperado, ¿no? Eso es un poco por ahí una descripción de cuáles son las características del cine postmoderno al cual representa esta película. También es una película barroca, ¿no? Una película que ha perdido su centro. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia entre una narrativa barroca y una narrativa clásica? El cine clásico, la narrativa clásica, tiene un centro narrativo. Hay una historia que se quiere contar, es muy sencilla, va de aquí a allá y un mensaje claro de lo que se quiere contar. En cambio, una película descentrada, sin un centro narrativo, una película con connotación barroca, lo que hace es romper en miles de reflejos la historia principal, el tópico central. Es decir, en vez de tener una versión de una historia, tengo múltiples versiones de la misma historia, ¿no? Acá, a través de esta idea del multiverso y de las múltiples imágenes de un solo individuo, construye la posibilidad de múltiples posibilidades para un mismo tema. Pensemos en la música barroca. ¿Qué hace la música barroca? Tiene un tema central y después va generando la variación del tema central, tema musical, en múltiples formas. O pensemos en las obras de Shakespeare, que eran barrocas. En Hamlet, por ejemplo. Hamlet es la historia de un príncipe que quiere vengar la muerte de su padre. A su vez, Hamlet mata a Polonio y el hijo de Polonio quiere matar a Hamlet para vengar la muerte de su padre. A su vez, el padre de Hamlet, antes de morir, asesinó a un rey que se llamaba Fortinbras y el hijo de ese rey va a Dinamarca con un ejército para matar a Hamlet y vengar la muerte de su padre. Cuando queremos ver cuántas historias de padres, de hijos vengando muertes de padres hay en el argumento de Hamlet, nos damos cuenta que hay una multiplicación barroca del tema central. Bueno, eso mismo que pasaba en el barroco, pasa también en esta película. Hay una multiplicación del tema central de la película, en este caso justificado con la idea del multiverso. Los reflejos infinitos en variación del tema central, o en este caso de los personajes también, ¿no? Y eso se ve también en la puesta en escena, con la multiplicación de las pantallas, el quiebre en las pantallas que van como quebrándose y formando varios rostros alternativos de redes alternativas, ¿no? Los monitores con las cámaras de seguridad que van mostrando diferentes aspectos de una misma situación, pero al mismo tiempo. Esto de todo el tiempo al mismo tiempo, también es lo que pasa en este recuadro de acá, ¿no? Tenemos la imagen de la cámara de seguridad y tenemos 9 imágenes del mismo lugar que muestran en simultáneo lo que pasa en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Todas estas cuestiones de la multiplicación de los puntos de vista también tienen que ver con esta significancia de ser un cine de estética barroca, que obviamente un cine barroco es un cine que explota y aplasta al espectador a través de la saturación visual y la saturación informativa. Claro, acá lo interesante que está muy bueno el ejemplo de Hamlet, pero a diferencia de Hamlet, lo que está hablando es de la multipantalla, ¿no? Esta multiplicidad de variantes es a partir de la multiplicidad de pantallas que hay en la vida real, ¿no? Ahora acá estamos con la pantalla de la computadora, estamos con el teléfono, está la televisión, está la cámara de seguridad, está el espejo, ¿no? Esta multiplicidad de pantallas que nos devuelven, ¿no? Porque también está esta idea de la selfie, de la foto para el Instagram, de la foto para el Twitter, para el Facebook, ¿no? También abre un abanico de opciones y de posibilidades que nos descentran a nosotros, ¿no? ¿Quién tiene, digamos, por eso es tan difícil la concentración para leer un libro a la antigua, si se quiere, ¿no? Hoy en día, ¿no? Esa idea de me pongo a leer un libro, me concentro y lo leo de principio a final, ¿no? Hoy en día es muy común, y más las nuevas generaciones, que estén haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y esto se puede hacer gracias a la multiplicidad de pantallas que brindan esta información. Muchos están siguiendo la clase nuestra y están viendo el teléfono y tal vez les entra un mensaje, tal vez están escuchando otra cosa. ¿Sí? Esta idea, ¿no? Es algo que es propio del mundo contemporáneo, que la película, mediante una historia de ficción, viene a reflejar con esta lógica. Sí, y un espejo que nos interesa mucho y que aparece al principio de la película es ese espejo redondo que aparece al principio de la película, ¿no? En ese espejo vemos el reflejo de una familia que entendemos que está en el fuera de campo, ¿no? A ver, vamos a planificar, ¿no? Acá tenemos un fotograma de la película.
Dentro del fotograma no hay ninguna persona en el campo visual. Lo que tenemos es el reflejo de 3 personajes que entendemos que están en el fuera de campo del plano. Es decir, lo que veo en ese recuadro es algo que está del otro lado del plano. Adentro de esa sala, supuesta sala de living de una casa, una familia está muy feliz cantando el karaoke, ¿no? De golpe la cámara se acerca a ese espejo, hay un corte de plano y vemos que del otro lado hay una familia igual, pero que la está pasando mal. Es la mujer que está haciendo todas las cuentas y con todo lo... Y de golpe la cámara no es que da la vuelta del reflejo y nos muestra la sala, sino que la cámara ingresa en el espejo, pasa al otro lado y nos muestra esa realidad paralela. ¿Qué está diciendo ahí ya la cámara? Esa familia feliz que aparece reflejada de este lado del espejo, que está por fuera del campo visual, es el deseo de una felicidad que no se tiene. Porque del otro lado del espejo, que es el mundo que vamos a recorrer nosotros, esa familia la está pasando mal. Está mal, está peleada la madre con la hija, el marido quiere separarse, el abuelo está senil, pero siempre fue un mal tipo desaparecido y hay que cuidarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ese espejo representa un momento de felicidad dentro del espejo. Y la infelicidad en el otro mundo a través del espejo es lo que vamos a contar. Es el punto de anclaje de nuestra narración. Eso me recordó muchísimo a la metáfora también de Alicia a través del espejo. Recordemos, de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, tenemos 2 libros. Alicia en el País de las Maravillas y el segundo libro que es Alicia a través del espejo. A través del espejo tenemos de cada lado 2 realidades que son reflejo una de otra, pero esas realidades no son necesariamente iguales, ¿no? De un lado es el mundo aburrido y normal, y del otro lado es un mundo, ¿no?, de fantasías e imaginación. Nosotros encontramos en este espejo un lugar donde había felicidad, una posibilidad, un mundo donde está la posibilidad de una familia feliz, y del otro lado, otra posibilidad que es la infelicidad de esa familia. Es un trabajo extraordinario hecho a partir de un movimiento de cámara. Eso me parece realmente extraordinario e inteligente, y además, como toda buena película de narración clásica, en el sentido de que se cuenta una historia muy concreta, en esos 2 minutos de prólogo ya se está dando el concepto central de la película. El deseo de la felicidad de una familia que en su vida real no la tiene, ¿no? Y ese cambio se da a partir de estos espejos, estos reflejos infinitos en variación, que tiene que ver con esta idea de lo barroco que hablábamos antes. Sí, la historia, si se quiere, tiene como centro a esta familia, ¿no? Un poco creo que podemos hacer como una comparación superficial, ¿sí? Salvando haciendo esa salvedad, ¿no?, de lo superficial, con Volver al Futuro, ¿no? Donde toda la cuestión de los viajes en el tiempo, del futuro, el pasado, los componentes de ciencia ficción, todos estaban centrados en la idea de la familia. Siempre el punto central de la historia es la familia, ¿sí?, que tiene... que no tiene que cambiar, que tiene que seguir existiendo, ¿no?, en términos de Volver al Futuro. A ver, claro, en Volver al Futuro la historia es más clara. Volver al Futuro 2 ya es un poco esta idea ya se complejiza un poco, ¿no? Porque van al futuro, después van al pasado nuevamente, después está ese presente. Bueno, esa misma idea multiplicada por 20 es la que estamos viendo hoy en día. Volver al Futuro, ¿cuánto tiene? 30 años tiene esa película, más de 30 años. Entonces, hoy en día estamos en un mundo completamente mucho más bifurcado, mucho más complejo, en estos saltos temporales, que además no estamos hablando solamente de tiempo, sino que estamos hablando de historias en paralelo, ¿no? Esta idea del multiverso como historias en paralelo que van funcionando a la par, ¿no? Claro. Pero lógicamente lo que une a cada historia de esas, el elemento central de cada historia de esas es la familia. Los mismos personajes de la familia, incluso la mujer la burócrata que interpreta a Jamie Lee Curtis, están en cada una de las historias, con distintas fisonomías, con distintas facetas, con distintos roles, pero están en todas las historias. Bueno. Y esto es un poco lo que le da el centro y nos mantiene como... de alguna manera, ¿no?, porque la película es bastante dispersa, pero nos mantiene como enfocados en qué es lo importante para la película. Sí.
Bueno, ahí eso de lo disperso tiene con esta cosa de lo descentrado que hablábamos antes, ¿no? La historia descentrada, que se sale del centro. Bueno, y es interesante porque está diciendo Emiliano, resumiendo, en los 80 el personaje viaja al pasado para solucionar el presente de su familia. En cambio, en esta película, los personajes viajan en universos paralelos para encontrar el universo donde son felices. Porque en otros universos son infelices, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, seguimos. Y ahí, bueno, vemos que tiene una estructura narrativa que es bastante convencional desde el punto de vista de su estructura. Tiene un prólogo, como decíamos recién, y está dividida en 3 capítulos que es todo en todos al mismo tiempo, ¿no? Que va construyendo progresivamente el concepto de la multiplicidad que existe al unísono, ¿no? Al mismo tiempo. Todas las posibilidades de nuestra existencia existen al mismo tiempo, ¿no? Desde este lugar, la película, aunque es una película independiente, decíamos con un presupuesto más bien bajo, es una película que genera un riesgo visual, un riesgo de estilo, un riesgo del lenguaje cinematográfico muy alto, porque tiene una propuesta, ¿no? Que va desde una familia convencional a un agujero negro interestelar, pasando por una realidad donde la gente son dibujitos o son piñatas de personas tipo las piñatas mexicanas. Digo, una película que introduce tantos elementos y tantas variantes, ¿no? Estéticas, está justamente tomando un riesgo de estilo y un riesgo de lenguaje cinematográfico muy alto, ¿no? Porque podría salir cualquier cosa de ahí. Es como acá decía, sí, perdón, escribíamos acá, la narración se tira sin red a lo imprevisto. Es una película que se tira al riesgo total de lo que va a contar, ¿no? Porque puede expulsar al espectador también. El riesgo es del tono, creo yo también, ¿no? El tono, porque lo que cambia, así como saltamos de mundo, cambiamos de tono. Pasamos de 2001, ¿no? a Con ánimo de amar, pero también vamos por Matrix y también pasamos con cierta lógica del Señor de los Anillos, ¿no? Como si esos distintos mundos pudieran encontrarse en algún punto, ¿no? Algo que parece como imposible. Entonces no sabemos si estamos viendo algo solemne, existencial, o algo completamente paródico, ¿no? Y todo el tiempo están entre el humor burlón y te estoy contando algo que habla de la condición humana, ¿no? Y esos desfasajes de tono son lo que por momentos nos quitan de nuestra zona de confort, ¿no? Y por supuesto, por momentos a mí me pasaba, alguna historia me agradaba mucho más que otra, ¿no? Me caía mejor en estilo, en estética, en tono, ¿no? Y otra me sacaba la película, ¿no? Como diciendo, bueno, no, acá me iba de la película, ¿no? Me distanciaba de la historia y después por ahí en otra volvía a entrar, ¿no? Esto es un poco estos cambios bruscos, incluso adrede, ¿no? Que la película hace y que este es el riesgo que corre, ¿no? Justamente claro. en esta capacidad de casi como alguien que está haciendo zapping constantemente de cambiarnos de relato claro. y de imagen. Que también podemos pensarlo como una violencia estilística contra el espectador, ¿no? Una violencia, o también un ejercicio del espectador que queda exhausto, ¿no? Esto como que el tipo te pone la máquina de correr a 100 y después te la baja a 2 en un segundo, y vos tenés que estar ahí manteniendo el ritmo, pase lo que pase, ¿no? Te pone a prueba como espectador también. Nosotros hablamos cuando hablamos de la posmodernidad, que la posmodernidad tiene esta cuestión que no tiene pluritos en mostrarte nada con tal de capturar tu atención con un golpe de efecto. Ese golpe de efecto que se convierte por momentos en efectismo, ¿no? Incluso molesta, incluso me incomoda, incluso me saca de mi propio eje como espectador. Pero eso es lo que tiene el cine contemporáneo muchas veces, tiene como esa capacidad de hablar de la condición humana en términos de lo solemne, de lo existencial, y tiene también esa cosa burlona de pasar de la A a la Z en un segundo fugaz e impensado, ¿no? Claro. Es producto, digamos, estos golpes de efecto y esta cuestión de utilizar incluso lo escatológico, ¿no? Como decía Fede, estos dedos de salchicha, como en los mismos términos,
claro, con el quechu, ¿no? Incluso el tipo que se tiene que sentar en el coso, ese trofeo que parece como un consolador, ¿no? Esa cosa como tonta, como de película infantil digamos, y para adolescentes, pasa a la vez a hablar de otra cosa en un santiamén, ¿no? Bueno, esto es también el cine contemporáneo, sobre todo la posmodernidad, ¿no? Y Sí, como era el que logra esto y apela a todos los recursos claro. a su disposición, ¿no? Otra cosa que Los tiene la inteligentes posmodernidad, y los burdos. siendo eso, otra de las características del cine de la posmodernidad es la falta de una ética de la representación, ¿no? El cine moderno tiene una ética. ¿Qué se puede mostrar y cómo? Y está bien mostrarlo así, no está mal mostrar esto. En cambio, el cine de la posmodernidad no tiene una ética de la representación, sino que si se puede imaginar, se puede hacer, ¿no? Y también tiene que ver con esta película, ¿no? Si puedo imaginar un universo paralelo, por más absurdo que sea, ese universo puede ser. Inclusive uno de las personas tiene manos de salchichas que expulsan por los dedos ketchup y mostaza. Digo, hasta eso puede ser. Bueno, y ahí es donde hablábamos recién, la película va a abordar varios géneros cinematográficos que va a mezclar y que va a utilizar en su propio beneficio. Obviamente, la base genérica de esto es la ciencia ficción, pero una ciencia ficción blanda, por ende entra mucho el cine fantástico de aventuras, ¿no? Y el cine de aventuras de corte familiar, ¿no? Donde, por ejemplo, una familia se ve de golpe en Viajes en el Tiempo como Volver al Futuro. Cine familiar no solamente en sentido de la representación de la familia, sino también un cine accesible para toda la familia, ¿no? Eso también, como Los Goonies, otra película que nombramos acá también, ese tipo de cine está presente, ¿no? Donde las personas comunes y corrientes, el hijo, la mamá, la tía, el sobrino, el nene, el adolescente, entran en una situación fantástica que los lleva a vivir una aventura extraordinaria. Eso es muy de los 80, muy de cine de los 80, y parece casi la frase de un thriller de una película de ese tipo. Bueno, y así también va a abordar otros géneros que estéticamente van a aparecer en la película. La estética de los cómics, aparece mucha estética relacionada con el universo de los cómics, aparece también el subgénero de cine superheroico, porque hay algo del cine de superhéroes participando con todos estos personajes llenos de poderes que viajan en el espacio-tiempo. Son temáticas que, por ejemplo, bueno, hablábamos hoy, es la misma temática de Doctor Strange, película de superhéroes que se estrenó este año. También aparecen muchos elementos del cine asiático, desde elementos del melodrama al estilo Con ánimo de amar, pasando por el cine de animación, el anime japonés, pasando por las películas, la estética de las películas de artes marciales, con todo lo que tiene que ver con las secuencias de las coreografías de lucha de artes marciales, que son sacadas de ese tipo de cine y no del cine occidental. Y también algo que escuché decirle a un crítico español, que también la película inclusive estaría como inventando por primera vez el cine de memes. ¿Se acuerdan lo que son las memes? Estas historias donde tenemos una foto de algo fijo y que de golpe aparece un texto explicando algún tipo de chiste. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Yo lo leí por ahí y me pareció extraordinaria la idea. La escena de las dos piedras con los ojitos, que tienen los textos de lo que dicen a los costados en la foto fija en el acantilado, es casi una meme. Es un meme eso, ¿no? Son dos piedras y los textos que aparecen ahí dibujados de lo que están diciendo cada una madre y una hija. Eso es una meme. No sé qué opinan. Y acá viene justamente esto que decíamos antes, de introducir el lenguaje, ¿no? El lenguaje, los recursos de las redes sociales dentro del universo del cine. Sí, y aceptar, también toda la película habla de la aceptación de eso otro, de esa otra edad, esa cosa diferente que incomoda, que molesta, que fastidia inclusive muchas veces, ¿no? Y es lo que le pasa a ella con la hija, ¿no? Esta hija que inclusive desde su identidad de género es algo como incomprensible para ella, que no termina como de saber cómo tratar, cómo manejar, ¿no? Ahí como que el mismo tema de la película, como bien decía Fede al comienzo, está relacionado con esta forma que la película viene trabajando, ¿no? Esta forma tan difícil de abordar, ¿no? Como si uno la quiere encapsular, la quiere categorizar de una única manera, ¿no? Es como imposible, como que desborda por todos lados la película.
Y ahí, bueno, pensar un poco también qué influencias encontramos en este cine. Es un cine nuevo, novedoso, pero tiene influencias. Hay cosas que podemos encontrar. Por ejemplo, la película es muy impresionista, en el sentido del cine impresionista de Charlie Kaufman. Esos viajes por la mente de un personaje, ¿no? Que van de alguna forma desarrollando situaciones que suceden en la mente del personaje y que se visibilizan en la película. Pienso en películas de Charlie Kaufman como su última película, especialmente. Pienso en El Final, donde la historia que nos cuentan en realidad es el divague mental de un personaje, lo que estamos viendo en escena, en la puesta en escena, o también recuerda muchísimo al más lisérgico, alocado y completamente desquiciado Terry Gilliam. También aludo a la última película de Terry Gilliam, que es un viaje a la locura extraordinario, protagonizado por Adam Driver, El hombre que mató al Quijote, ¿no? Una película que empieza en un universo normal, con un director de cine que filma una película de Quijote, y que a medida que él se introduce, el director se va metiendo en el universo quijotesco, se va volviendo loco y la realidad se distorsiona, ¿no? Acá la realidad se distorsiona a partir de la idea del multiverso, pero también podríamos entender ese multiverso como un universo impresionista que nos está mostrando la interioridad del protagonista. Eso es completamente posible. El multiverso podría ser justamente eso, la impresión, ¿no? La interioridad del personaje expuesta en imágenes, lo que siente con su hija, cómo se ven. Ella ve a su hija como un monstruo. ¿Por qué? Porque no la puede entender, ¿no? Porque la ve completamente ajena a ella, porque no estudia una carrera convencional, porque no tiene una novia, no la entiende, ¿no? Se avergüenza de su propia hija, entonces la ve como un monstruo que la viene persiguiendo para hacerle un daño, por ejemplo. Digo, todas esas ideas funcionan de esa manera de forma impresionista, y a su vez ese universo podría ser un universo mental relacionado con esta idea de ese recorrido por la locura interna de un personaje, ¿no? Más allá de la justificación del multiverso. Otro cine que también podemos encontrar claramente es el cine de las hermanas Wachowski, ¿no? Las directoras de Matrix, especialmente en Matrix, dos ideas fundamentales. Primero, la idea de que el mundo, la realidad no es lo que parece, sino que la realidad es algo más extenso, hay una realidad más allá del espejo, ¿no? Esta idea del hay algo más allá del espejo, sino que la realidad es algo más complejo y las realidades tienen otras dimensiones. Hay otra dimensión de la realidad que hay que descubrir, y también la idea de que hay un elegido que tiene que justamente recomponer los basamentos de ese mundo, ¿no? Estoy elegido, todo eso está ahí. Y otra película de las hermanas Wachowski que me recordó muchísimo esta película es Atlas de las Nubes, Cloud Atlas, que es una película que cuenta cómo las acciones de un grupo de individuos entre el año, no sé, 30.000 a.C. y 20.000 años en el futuro, ¿no? Por decir un periodo de años gigantesco, puede estar unidas a través del tiempo, ¿no? Como acciones, como lo que sería la idea de esta ¿cómo se llama esto de la mariposa? El efecto mariposa. El efecto mariposa, ¿no? Un pequeño cambio en una situación podría llevar consecuencias que duren miles de años en el futuro. Esa idea de que todo está conectado, una especie de red universal y humana que está conectada y que toda la humanidad se mueve como un conjunto, ¿no? También es una idea que aparece en esta película, donde cada acción de cada personaje genera la posibilidad de nuevos universos que se van de alguna forma dispersando como una gran red que unifica y que une a todos los seres en el universo, ¿no? Todas esas ideas están ahí funcionando, son ideas de la ciencia ficción y también de la filosofía. Y después, bueno, la cita homenaje. Hay muchísimas citas homenajes, o sea, muchísimas películas que son citadas visualmente, ¿no? En la película. Desde Kill Bill, acá vemos el fotograma de Kill Bill con Uma Thurman, y acá el fotograma de el universo donde la chica estudia artes marciales con una mujer, una maestra de artes marciales, y se convierte en una gran actriz de artes marciales en el cine, que es un poco también lo que es ella, porque es una actriz que hace películas de artes marciales. El homenaje, cita homenaje a 2001 Odisea en el espacio, con la escena de los hombres de manos de salchicha que dominaron el mundo. Esto es lo más delirante de toda la película, la cita a Ratatouille, ¿no? Donde hay ¿cómo se llama este bicho? El mapache. Un mapache, ¿no? Que es un gran cocinero que está escondido dentro del sombrero, que es el mismo argumento de la película Ratatouille de Disney, llevado a un nivel de absurdo y bizarro tremendo. Creo que lo más bizarro de toda la película es este momento. Las citas son aparte, y esto está buenísimo, el momento Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai,
toda la secuencia, cuando él se encuentra con su marido en el mundo donde ella es una actriz famosa, toda la atmósfera, los diálogos, las tomas, la fotografía, están de alguna forma evocando Con ánimo de amar y 2046 de Wong Kar-wai, uno de los directores chinos más interesantes de los últimos 20 años. Que acá creo que el año pasado hicimos un recorrido por su película a los 20 años de Con ánimo de amar. Y bueno, y acá entra justamente la idea del viaje al multiverso. Esta idea del viaje al multiverso, de la variación infinita de seres que podemos ser nosotros, ¿no? Es decir, existen infinidades de nosotros mismos en variaciones infinitas, tiene que ver con la idea de la narrativa cuántica. Existe una narrativa cuántica. ¿Y qué tiene que ver? ¿De dónde sale la narrativa cuántica? Justamente de la influencia de las teorías de la física cuántica dentro del mundo de la narrativa contemporánea. La idea de universos paralelos que conviven no es solamente una idea de la ciencia ficción, sino que es una idea estipulada por la física cuántica. ¿Qué dice la física cuántica, entre otras cosas? Que bueno, que una partícula puede existir de muchas maneras al mismo tiempo. Estoy siendo muy reduccionista, lo pueden buscar en YouTube igual esto. Y bueno, la idea de que una partícula pueda existir al mismo tiempo en muchos lugares da la idea de que en realidad la realidad, ¿no? es algo más que lo que vemos. Que la realidad es algo mucho más extenso, que puede tener muchas más formas que las que son visibles para nosotros. La idea de que cada vez que nosotros tomamos una decisión se multiplica ese universo en varias redes de universos, es una idea que también, a nivel teórico, es una idea científica, que viene justamente de la física cuántica. La idea de los universos paralelos, de las diferentes dimensiones de la existencia, ¿no? Y bueno, eso ha generado una influencia en muchísimos cine, inclusive en el cine de Wong Kar-wai. 2046 es un trabajo de cine, de un cine que se diluye, ¿no? en su propia existencia, un cine que se vuelve casi cuántico. Y la película, como película de ciencia ficción, va a desarrollar una serie de reglas que permiten al espectador justamente seguir la lógica interna de este relato. Relato que tiene un verosímil fantástico, pero que está bien estructurado. Por eso es que la película se toma tiempo de enseñarnos qué es un ser omniversal. Un ser omniversal sería un ser que tiene conciencia de todas sus existencias en todos los universos, ¿no? Que es el personaje de la hija, ¿no? Y que ella también se transforma en un ser omniversal después, ella misma, para poder entenderse con la hija, ¿no? Es consciente de todas sus posibilidades en todos los universos. Después hablan del saltoverso, la posibilidad de pasar la conciencia a millón de otro universo, el alfaverso, que sería el universo de origen, donde se empiezan los viajes en estos universos, las convivencias de múltiples existencias en variaciones infinitas, que es el otro tema de la película, la realidad es lo que... Y bueno, y ahí viene la idea, ¿no? De que cuando hay múltiples posibilidades, y todas las posibilidades son posibles, aparece la idea también de la física cuántica de que la realidad, en realidad, es algo que construimos con nuestra propia mente, ¿no? Nuestra propia voluntad construye o modela la realidad, que también es un poco otro tema de la película. El personaje de la protagonista tratando de, sintiéndose una fracasada en todos los sentidos, y que en realidad saber que la posibilidad de desarrollarse en algo es simplemente una cuestión de voluntad. Uno fracasa o no fracasa, también en un sentido de la voluntad propia. Eso también es otra cosa del tema. Aparece esa dona, ¿no? Esa dona representa una especie de agujero negro o de Aleph. ¿Se acuerdan del Aleph de Borges? Que sería ese objeto que lo contiene absolutamente todo, que sintetiza toda la realidad, que tiene todas las caras del universo. Bueno, esa dona, ese agujero negro que aparece en la película sería justamente ese Aleph, ese punto donde toda la existencia y sus múltiples variaciones aparecen de una vez y para siempre, al mismo tiempo. Bueno, eso más o menos son... y bueno, y después la acción extraordinaria para poder hacer el salto temporal. El momento es en que el personaje se mete el trofeo, ¿no? Por el recto, tiene que ver con hacer, o sea, ¿cómo yo hago para viajar de un espacio temporal a otro? Bueno, tengo que hacer algo, una acción que no sea la acción más improbable. Por ejemplo, sería improbable que yo en este momento agarrase mi computadora y me la pegue en la cabeza, ¿no? Es muy improbable que lo haga. Bueno, justamente ese tipo de acciones improbables son las que generan la posibilidad del salto de universo. Por eso llegar a la lógica ridícula de que, bueno, nadie se metería un trofeo en el recto en el medio de una pelea de karate.
Pero bueno, si lo hago, generaría esa posibilidad de lo improbable, de lo impredecible. Es un juego, ¿no? Es un juego con la propia regla. Pero más allá de la locura de la película, sí hay unas reglas internas que construyen una forma de entender ese mundo, ¿no? Y que el espectador tiene esas reglas para poder entender cómo va a funcionar el mecanismo narrativo a partir de eso. Pero bueno, justamente este conflicto multiversal, como venimos diciendo del principio de la clase, en realidad es una metáfora del conflicto de los vínculos, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en realidad, en metáfora, es el conflicto del vínculo entre una madre y una hija. Es decir, existen infinitas alternativas para abordar un tema, ¿no? De cuántas formas se puede contar una historia, de cuántas formas se puede desarrollar un vínculo en una película. Bueno, son infinitas las formas que puede conseguir, que puede utilizar un autor, un director de cine para contar una historia. Yo la puedo contar con un intimismo al estilo Bergman, la puedo contar en una historia de ciencia ficción al estilo Star Wars, o puedo elegir el multiverso y contar la misma historia del conflicto del vínculo entre una madre y una hija a partir de múltiples versiones del mismo tema, ¿no? Es decir, la película está hablando de lo que habla tantas películas, del vínculo humano, de la familia, del amor, del entendimiento entre diferentes generaciones, pero lo hace a través justamente de la ciencia ficción, ¿no? Que se adecúa como una metáfora para hablar también de la condición humana. Una metáfora de los conflictos entre los vínculos de una madre y una hija, a partir de este elemento que es la ciencia ficción. Y este viaje cuántico a través de universos paralelos que va mostrando diferentes facetas de estos personajes. Es decir, habla de lo mismo de siempre, habla de lo que puede hablar otra película, simplemente, no sé, sucediendo como, pienso en películas como, no sé, hablábamos el otro día de historia de un matrimonio, es la historia de una familia, contada desde un régimen realista. Es el mismo tema de siempre, pero el abordaje del tema es justamente lo novedoso en la película. Pues es un abordaje completamente fuera de lo común. Y debemos saber varias cosas que aparecen, ¿no? Primero, el conflicto multiversal es una metáfora del conflicto interno de la protagonista y de sus relaciones familiares. Está viviendo, en un momento el marido le dice que ella está viviendo la peor versión de sí misma, la más frustrada, la que no consiguió hacer nada de ella. Y justamente esa versión es la mejor para poder regenerar el multiverso. Y ella descubre en ese multiverso que podría haber sido cantante, que podría haber sido una actriz profesional de Hollywood, ¿no? Y hacer películas súper importantes. Inclusive en esa realidad donde ella es una actriz, la película que estrenan es la película que estamos viendo. Eso es muy gracioso. Pero justamente esta idea de las posibilidades de lo que podría haber sido y no fui, es una forma de representar en escena sus propias frustraciones. ¿Se entiende? Es decir, esos multiversos representan las posibilidades, las frustraciones de la persona. Que yo podría haber sido una buena actriz y en realidad canto en karaoke en mi casa y dirijo un lavadero. Yo podría haber sido una cantante y al final, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones están desarrolladas en la película a partir de esta idea de los multiversos, ¿no? Los universos representan los sueños frustrados de la protagonista, entre otras cosas. Y, por ejemplo, analicemos qué estaría representando el personaje de la hija. La hija es un ser multiversal que está destruyendo, ¿no? Todas las realidades a partir de asesinar a su madre en cada realidad. Pero en realidad, justamente, este ser multiversal, que es la hija, que va siendo de realidad en realidad, que puede controlar la realidad, que puede manipular la materia. Recordemos que ella todo el tiempo puede cambiar los objetos de forma, puede cambiar su ropa, puede manipular la materia, como le hace el personaje de Thanos en los Avengers. Puede manipular la materia a su antojo. Y aún así, va de universo en universo asesinando a su propia madre sin conseguir jamás cambiar a su madre. ¿Se entiende? Tiene el poder de cambiar todas las realidades, pero no puede cambiar su relación con su madre, ¿no? Es mucho más difícil el vínculo con mi madre que la realidad misma, está diciendo la película, ¿no? Esa es la metáfora que funciona ahí. Ese es el sentido, el mecanismo interno del personaje de la hija. La hija no puede cambiar a su propia madre, no puede hacer nada para entenderse con su madre por más poderosa y por más que viaje de universo en universo. Y eso es interesante del planteo como metáfora, como símbolo dentro de la película. O pensemos el personaje de la empleada pública. En un momento determinado, ella agarra, la empleada pública hecha, ¿no? Agarra, pone todas las facturas sobre la mesa y dice algo así como: yo en estas facturas no veo solamente números, yo acá veo un patrón, yo acá veo de alguna forma
el desarrollo de su vida. Y en su vida hay algo que está funcionando mal. Y le muestra una factura, ¿no?, que tiene un círculo negro. Ese círculo negro es el agujero negro, la dona, otra vez aparece como símbolo, que sería el problema, el conflicto de origen entre esa madre y esa hija. Conflicto que va a destruir el universo, que va a destruir a la familia, ¿no? Se entiende cómo funciona como metáforas uno del otro. El conflicto financiero, el desorden financiero de la familia, es un reflejo del fracaso de esa familia, entre otras cosas, ¿no? Es muy interesante cómo la película va simbolizando cosas a partir de los elementos de fantasía y ciencia ficción. Los universos paralelos lo que están haciendo es ampliar la mirada sobre el conflicto de los personajes, desdoblando y multiplicando las potencialidades truncas de los personajes y de alguna forma desdoblando ese conflicto en infinitas versiones, ¿no? No sé si ya estoy muy repetitivo, es complejo explicar esto, pero eso es más o menos lo que hace la película. Es una película que no elige un camino para contar una historia, sino que cuenta de muchas formas, ¿no?, una cosa que podría contarse de una sola forma, ¿no?, generando más información y más sentidos que podría generar una historia que sea totalmente lineal. Bueno, y ahí pensemos cuál es el aprendizaje central. Y la película básicamente, por más multiverso, cosas raras que pasen, es una película que va a hablar sobre los vínculos, ¿no? Es una película que básicamente habla de la recuperación de los vínculos de una familia que se está destruyendo. La mujer que tiene que recuperar a su marido, que tiene que sanar el vínculo roto con su padre, que tiene que recuperar el respeto y el amor de su hija adolescente, que ya no la puede ni ver y que la está empezando hasta a odiar, ¿no? Es una película que va a trabajar sobre la aceptación del otro y también la aceptación de mi propio destino. Dejar de pensar, por ejemplo, el personaje piensa siempre, si no hubiese casado hubiese ido bien, piensa ella, ¿no? Cuando no me casé con ese tipo me hubiera ido mejor. Dar, de alguna forma, también la posibilidad de dejar ir al otro y dejar al otro ser libre, ¿no? Es también parte de romper el vínculo. En un momento, el personaje de ella sobre el final le dice al padre, no estoy dispuesta a hacerle a mi hija lo que me hiciste a mí. Es decir, que de alguna forma ella se da cuenta que ese comportamiento tan censura permanente con la hija es un poco también lo que aprendió del padre, que la censuró siempre, ¿no? Es decir, ese es el núcleo de la película, más allá de todo lo otro que pueda pasar. Entonces, desde ese lugar, podríamos decir que la película es una declaración de amor, ¿no? Una declaración de amor universal, una declaración de amor a los vínculos y a la familia, una declaración de amor al universo, a la vida. Es una película que traza un mensaje tremendamente humanista. Recordemos, por ejemplo, dos frases que juntas tienen un sentido muy grande para la película. En un momento, cuando están en ese lugar, el mundo de las piedras, donde no existe la vida, desde esa perspectiva de la inexistencia de la vida, se da cuenta que todos somos insignificantes y estúpidos. Y nosotros en el universo somos la nada misma, ¿no? En la mayoría de los universos, dice el personaje de la hija, jamás ha existido la vida, y a nadie le importa. La vida no tiene ningún valor, ¿no? Pero aún así, la película también dice, cuando la madre decide, sobre el final, recupera esa relación con su hija y con su marido y con su padre, dice, voy a atesorar estas pocas motas de tiempo en este universo infinito y sin sentido. Es decir, el universo es infinito, no tiene sentido, es cruel, no necesita de nosotros, y aún así, el instante de existencia tiene un valor fundamental que está dado por los vínculos humanos que podamos construir, ¿no? Es un mensaje totalmente, decíamos, humanista y relacionado con el amor y con la posibilidad de encontrarme con el otro, ¿no? A partir de múltiples cosas que pasan. No sé si fue un chino todo esto que dije, de esta segunda parte de la clase, pero bueno, la película merita una serie de explicaciones complejas, ¿no?, para poder de alguna forma llegar al nudo final. Sí, sí, totalmente. Tiene esta lógica de engranajes de relojería, ¿no? Para ir comprendiendo cada universo, cada conexión, ¿no? Cada mundo, cada personaje, para llegar a este punto, ¿no? La posmodernidad hace esto, como hemos dicho otras veces, ¿no? Esto que dice Fede, elige, ¿no?, cómo contar, y la propuesta arriesgada, digamos, lo que termina siendo arriesgado, si se quiere, incluso novedoso o artístico, es justamente la forma en la que se cuenta esa historia que ya fue contada.
¿no? Se entiende que todas las historias ya fueron contadas, y la manera de contarla es la complejidad, ¿no? La complejidad en esa propuesta, muchas veces incluso que logra hasta irritarnos, ¿no? Como en este caso. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esta propuesta que también está hablando, la que tiene esta película como fenómeno, que también tiene la capacidad de estar hablando de el aquí y ahora, ¿no? De estos mundos, ¿no? Uno cómo construye otra realidad mediante las redes sociales. Hay gente que uno la conoce a partir de las redes sociales y es una persona que puede ser muy diferente a lo que es en la vida real, porque construye una realidad, elige construir una realidad diferente de sí misma. Y ahí está como la gran pregunta, ¿no? de este siglo, es ¿qué es la realidad hoy en día? ¿No? En este mundo tan interpretado, ¿no? Y de una lluvia y de un bombardeo absoluto de información y de informaciones. Bueno, en esta lógica, la película tiene como esta capacidad, ¿no? en este lógica variopinta de pastiche, de fuegos artificiales, si se quiere, en el sentido de la explotación visual, logra también conectar con el aquí y ahora, y creo que eso es lo importante y lo que la hace trascender como obra. Además de todo, más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no? Pues es una película divertida, que te entras en esa lógica frenética de la aventura y entretiene también, ¿no? Y eso también suma para que mucha gente la vea, que quizás si vamos a ver una película de Bergman que habla de la relación entre una madre y una hija, capaz que mucha gente no tiene esa paciencia tampoco, ¿no? Es una película también como de un zapping, si pensamos en estos términos, ¿no? Todo el tiempo está cambiando de canal, ¿no? Para contar de otra manera lo mismo. Bueno, hasta ahí creo bueno, vamos a ver el chat. Sí. Pero sí, lógicamente hace un juego justamente con ese salto constante de temas, de géneros, de tonos, de registros, de mundos, de estéticas. Hace un juego que incluso llega a ser al límites de lo molesto. Es parte de la lógica de la película. Bueno, dice Jamie Lee Curtis es hija también de Tony Curtis. Sí, perfecto, perfecto. Lo que cambia es la manera de contar temas básicos humanos. Exacto, exacto, es lo que veníamos marcando, ¿no? Cómo encuentra la vuelta desde la forma de volver a abordar temas que ya fueron contados, ¿no? Esta idea de ya todo fue contado, solo queda una nueva manera de contar. Entendí mucho mejor por qué me incomodó tanto ver esta película, dice Liliana. Yo voy a ir al Lorca con mi nieto de 14 que está recopado con la peli. Se la cuenta y recomienda entre sus compañeros. Buenísimo, Ana. Bueno, es un poco esto de lo que empezábamos diciendo. Lo generacional. Del planetario, ¿no? Esta lógica de las distintas generaciones que tienen otra manera de comprender y de conectar, ¿no? Que también está bueno entenderlo, como le pasa a la protagonista de la película con su hija. Me perdí un poco, a ver. Me pareció brillante la explicación y la película. Bueno, muchas gracias. Si bien la película no me gustó, pues justamente el modo de contar no me resulta interesante. Sin embargo, la clase de ustedes me resultó interesante. Bueno, gracias, Susana. Jamie Lee Curtis está irreconocible. Para mí sigue siendo una película difícil, pero muy atractiva. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que está irreconocible para bien. Creo que se sale de su personaje habitual y compone un personaje, incluso se ríe de ella misma, es muy interesante. Brillante clase sobre el cine posmoderno a partir de una película que no me gustó nada, dice Rita. Bien, sí, sabíamos que podía suceder eso. Sí, pero pasa que si no nos arriesgamos a ver otras películas en la escuela de espectadores, no podemos ampliar los temas de las clases, ¿no? Exacto. Es el ejemplo que necesitamos. Así Exacto. que bueno, por eso es la escuela de espectadores, si no, cada uno nos quedamos con lo que nos gusta a cada uno, ¿no? Yo también a veces veo cosas en la escuela que si no fuese porque me las manda Juan Pablo, capaz que no las vería. Y también me nutro.
tampoco los torturamos todos los jueves, ¿no? Es una vez cada tanto para que nos permita a nosotros hablar de otras cosas, nada más. Igual no se preocupen porque en agosto tenemos a Cronenberg y los vamos a seguir torturando. Bueno, es otro nivel de Es tortura. otro nivel de tortura, pero bueno. Brillante el análisis, gracias por una clase que me deja pensando, es diferente, entretenida, molesta, pero con la explicación cambió todo, excelente explicación, casi la dejo de ver, muy buena película, gracias a las explicaciones me gustó mucho más, el ritmo frenético nos cuesta más a los mayores, los jóvenes están acostumbrados. A mí por momentos me apabulló también la película, ¿eh? En algunos momentos dije, uff, me quitaba un poco el aire. O sea, y uno que tiene como por ahí, se para con toda la paciencia, sabiendo, digamos, nosotros sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, y así todo, les cuento, a mí me desacomodó un poco también. Para que no se sientan tan extraños, lo cuento. El ritmo frenético, bueno, esto ya lo leí. Por supuesto está bueno ver cosas que uno no elegiría ver. Gran explicación. Bueno. No la vi, pero la clase me motivó a verla, siento mucha curiosidad. Sí es apabullante, pero es linda de ver, aunque, repito, molesto. Es muy graciosa por momentos, muy agradecida, me encantó el análisis, buenísima la clase, gracias. Bueno. Después les contaré los comentarios de mi nieto. Bueno. Bueno, me encantaría, me encantaría. Bueno, la película cuando se estrenó entre los Instagramers fue como, digamos, entre los... A ver, hay como una raza de críticos de otra generación que son como más, son como Instagramers, influencers, no sé qué, y entre ese grupo de gente la película fue como un furor. Digamos. También hay una cuestión generacional que tal vez a tu nieto, Ana, le fascine la película mucho más que lo que, lo que te fascinó a vos, porque hay una... No sé cuál es el motivo, pero bueno, pero pasa eso, que hay como una generación que está como fanatizado con esta película, cosa que uno no puede llegar a entender. Tal vez era lo que a nuestra generación nos pasaba con, no sé, o lo que a mí me pasó con Baz Luhrmann cuando vi Moulin Rouge en el 2001, si mal no recuerdo. Me acuerdo que yo estaba como enloquecido y había una generación de críticos en ese momento que no entendían eso de la posmodernidad. Después, para ir a nuestra generación, ya venimos con el tema de la posmodernidad ya como muy masticado, y la nueva generación ya masticará una postmodernidad. Pero bueno, no, van cambiando los conceptos críticos y cinematográficos de acuerdo a las generaciones. Bueno, veo que no hay más comentarios, que quedaron todos como apabullados después de esta explicación que dieron los chicos, así que bueno, nada, nos despedimos hasta la semana que viene, que ya tenemos una... Digamos, nos vamos al otro lado. La segunda parte de la clase me escuchaba hablar y decía, Dios, espero que quede algo de todo lo que estoy diciendo, porque realmente era como una locura, ¿no? La explicación de estas cosas, ¿no? Porque ahí te das cuenta de la complejidad también de lo que estás viendo. Exactamente. Para la semana que viene nos vamos a otro extremo, ya con Claude Lelouch y cine francés de autor, ya es para, digamos, nos vamos hicimos así, estuvimos en una punta, pero nos vamos a la otra. Así que bueno, no tenemos término medio, no es que pasamos al medio, pasamos al otro extremo. Así que, el multiverso de la Escuela de Espectadores de Cine. Exactamente. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Que tengan una linda semana y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.